En el cuarto día de la ruta por la justicia, el Comité de Familiares de Presos Políticos en Venezuela solicitó la creación de una mesa de diálogo ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario y así revisar las condiciones de reclusión de sus seres queridos, sobre todo de los presos políticos que enfrentan casos de salud que ameritan una atención urgente. Que nos escuchen y podamos llegar y puedan tomar las acciones pertinentes y cumplir con su trabajo a cabalidad. Venezuela hoy se ha convertido en un claro ejemplo de cómo se puede destruir un Estado de Derecho. Somos sometidos a violaciones, tanto nuestros familiares como nosotros. Igualmente, el Comité de Familiares de Presos Políticos en Venezuela recordó la violación sistemática de los derechos humanos de los detenidos por razones políticas, la cual ya fue expresada en un documento consignado en octubre de 2024 ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario, pero que hasta la fecha no ha sido respondido. Una de las exigencias que estamos realizando en este momento es que se le garanticen los derechos fundamentales a todos los detenidos y que los detenidos estén en unas condiciones óptimas durante el tiempo que estén allí secuestrados, porque eso es lo que están nuestros familiares en este momento. Como primer punto tenemos el tema de la visita, que le autoricen la visita y que a los que tienen visita le permitan que sus familiares puedan visitarlos en los horarios correspondidos y en los días que también tienen dispuestos para la visita, que es un derecho para todos ellos. Aquí voy a abrir un paréntesis porque quizás vamos a sonar repetitivas, pero es que las que estamos en aislamiento prolongado no tenemos ningún tipo de avance ni ningún tipo de información o respuesta oficial. Hemos acudido a todas las instancias internacionales y a las instituciones del Estado y hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. La esposa de Freddy Superlano recordó que en su caso el dirigente político lleva 212 días detenido en el helicoide sin que hasta la fecha haya podido ver a su familia. Cuando se cumple ya una semana de la detención arbitraria del periodista Rory Branker, su madre, Cheryl Ann Branker, exigió este jueves a las autoridades información sobre el paradero de su hijo. Yo quisiera saber dónde está mi hijo Rory Daniel Branker, porque tengo una semana que no lo veo. ¿Sabe? No sé si está desaparecido o dónde está. No. Esto me está matando. La detención de Rory Branker se produjo el pasado jueves 20 de febrero, cuando hombres encapuchados lo bajaron de su vehículo cuando transitaba por la ciudad de Caracas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al menos 7 periodistas permanecen detenidos en el país, cifra que el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela eleva a 9, considerando a otros detenidos antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El pasado miércoles 26 de febrero, Diosdado Cabello se refirió al caso de Rory Branker, confirmando su detención, a quien señaló de extorsionar con la publicación de supuestas informaciones falsas. Y los 5 opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas expresaron su profundo dolor por el fallecimiento del exministro Fernández Martínez Mótola, quien también estuvo refugiado en la residencia desde marzo hasta diciembre de 2024. Mediante un comunicado publicado en redes sociales, los 5 asilados del equipo de 20 Venezuela en la Embajada de Argentina, Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurto y Humberto Villalobos, lamentaron la muerte de quien fue su compañero en ese lugar por 9 meses y falleció por complicaciones en su estado de salud. En el comunicado indicaron que desde la sede diplomática, que se ha convertido en una cárcel, honran su memoria y escriben estas líneas para agradecerle por los días vividos y las experiencias compartidas. Reiteraron su denuncia de asedio permanente por Nicolás Maduro en las afueras de la residencia argentina, advirtiendo que esto constituye una violación de los acuerdos internacionales en materia de asilo. Indicaron que las pérdidas como la de Fernando Martínez Mótola les recuerdan dónde están y cuál es el sentido de su lucha, que no es otro que la libertad por la que tantos como él pelearon hasta el final.
Los opositores recordaron que Martínez Motola ingresó como asilado en marzo de 2024 tras ser perseguido por sus buenos oficios como negociador de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. En otro tema, la canciller colombiana Laura Sarabia afirmó este jueves que su país no aceptará deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos. En declaraciones al medio Blue Radio, Sarabia indicó que Colombia ha buscado facilitar la regularización migratoria de los venezolanos que residen en el país, pero priorizará a los colombianos retornados. Si bien Colombia alberga a cerca de 2.8 millones de venezolanos, la canciller de Colombia afirma que más de 2.5 millones han regularizado su situación. Igualmente, Sarabia informó que mantienen conversaciones con Nicolás Maduro para asegurar el retorno seguro de los migrantes venezolanos a su país. Entre tanto, 180 migrantes embarcaron a primeras horas de este jueves en 3 barcos en un puerto del Caribe panameño con destino a la frontera con Colombia, en lo que aparentemente es una nueva ruta oficial para agilizar de forma segura el flujo migratorio en el viaje de retorno a Sudamérica, tras no alcanzar su meta de establecerse en Estados Unidos después de las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump. Unos 180 migrantes embarcaron a primera hora de este jueves en 3 barcos en un puerto del Caribe panameño con destino a la frontera con Colombia, una medida que agiliza de forma segura el flujo migratorio en el viaje de retorno a Sudamérica. Tras horas de preparación, los 3 barcos con 180 migrantes y alrededor de medio centenar de ellos niños, y sobre todo de Venezuela, pero también de otros países sudamericanos, partieron con destino a La Miel, cerca de la frontera colombiana, donde desde luego allí tomarán otras embarcaciones hacia Necoclí, ya en Colombia. Fuentes oficiales confirmaron a EFE los detalles bajo condición de anonimato y explicaron que continuarán la ruta por mar hasta la tarde para atracar en un lugar seguro sin aparentemente descender de los barcos y llegar mañana hacia el mediodía a su destino. La venezolana Kimberly Pereira, acompañada de su hijo pequeño, reconoció antes de embarcar que le preocupa el mar, sobre todo después de la lancha que se volteó la semana pasada. Para mi experiencia, el mar, al saber la situación que vivimos con la lancha que se volteó, pues nos da miedo, temor, está lloviendo, las precipitaciones que se ha enfrentado, viento fuerte, entonces sí es difícil en el mar por tantos niños, tantas personas, pues que venimos cansados, entonces es difícil el estar en el mar. El uso por las autoridades de migración de Panamá de estas grandes embarcaciones de madera y cubiertas, capacitadas para cubrir largas distancias, es aparentemente un nuevo método para tratar de controlar el flujo de retorno hacia el sur de una manera más segura, después de que el viernes pasado naufragó una lancha en la que viajaban 21 migrantes de Venezuela y Colombia, muriendo una niña venezolana de 8 años. Esta vía marítima se debe además a que, al contrario de México o el resto de países centroamericanos en su camino al sur, en Panamá los migrantes se topan con la barrera de la selva del Darién, sin vías ni pasos por carretera hacia Colombia, por lo que para evitar adentrarse en esa jungla con peligros naturales y bandidos, optan por continuar su trayecto en embarcaciones, aunque hasta ahora lo hacían en pequeñas lanchas. Y con respecto a la revocación de la licencia número 41 por parte del gobierno de Donald Trump al régimen venezolano, consultamos con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Leonardo Vera, quien explicó que esta situación impactará negativamente en la economía del país. El economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Leonardo Vera, considera que con la no renovación de la licencia 41 y la salida de Chevron del país, Venezuela podría enfrentar consecuencias muy negativas a corto plazo, con una inflación en ascenso y un bolívar cada vez más devaluado frente al precio del dólar estadounidense. El impacto puede ser muy dramático, sobre todo en un momento en donde tenemos una crisis cambiaria y un rebrote inflacionario. Solo imaginar que una empresa como Chevron deje de operar en el país y no pueda aportar las divisas que hoy día está aportando en el mercado cambiario, estamos diciendo que casi que el 20, el 25% de las divisas desaparecen de la noche a la mañana. Y ese choque de oferta sobre el mercado cambiario es prácticamente llevarnos a una situación aún más explosiva.
El experto señaló que la caída de la producción petrolera debido a la ausencia de Chevron podría derivar a su vez en una crisis fiscal. En un escenario en donde las sanciones se amplifiquen o simplemente no se renueven las licencias, particularmente de estas empresas que han permitido incrementar la producción de petróleo a través de las asociaciones, sería un escenario, no quiero utilizar la palabra catastrófico, pero muy difícil para la economía venezolana. Vera aclara que las condiciones actuales varían con respecto a lo ocurrido en años como 2017, cuando Venezuela entró en un proceso de hiperinflación que derivó en una crisis humanitaria. Sin embargo, indicó que el país podría enfrentar un escenario muy complejo a nivel económico, contrario a la recuperación modesta y perspectivas de crecimiento que ha mostrado durante los últimos 3 años. No sé si iguales a los del 2017. Recordemos que en 2017 entramos en hiperinflación, además fue el default de la deuda. Nosotros seguimos en default, eso no va a pasar otra vez. Llegar a una hiperinflación no estoy muy seguro, pero podemos llegar a una inflación mucho más alta de la que tenemos hoy día. Por lo que ya dije, la no presencia de operadoras como Chevron en el país son un golpe muy fuerte, un choque muy fuerte, una perturbación decisiva en el mercado cambiario, porque ellos hoy día representan, o la oferta de divisas que ellos hacen representa más del 20% del mercado. Además es un golpe fuerte para la producción de crudo, para las exportaciones, para la colocación de crudo venezolano en los Estados Unidos y para la generación de ingresos fiscales de origen petrolero. La licencia para que Chevron pudiera operar en Venezuela fue emitida por el Departamento del Tesoro a finales de 2022. De acuerdo con estimaciones de Ecoanalítica, los ingresos fiscales que ha recibido Venezuela durante los últimos 2 años gracias a las asociaciones de PDVSA con Chevron suman unos 4.000 millones de dólares.